Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace muchísimo tiempo que no tenía la oportunidad de poder grabar un video. Y bueno, antes de hacerlo, ahora ustedes deben suponer por qué tengo aquí toda esta fruta. Es membrillo, ¿ya? Y vamos entonces a preparar un dulce de membrillo, pero obviamente sin azúcar. Ya les contaré cómo lo vamos a hacer. Pero sí necesito contarles que yo en enero de este año 2023 me fui a trabajar muy lejos de Santiago, en realidad lejos entre comillas, pero es a más de una hora de camino a pesar de ir por autopistas. Entonces, como he tenido que tratar de establecerme ahí en una parroquia que no tenía párroco presente desde hace mucho tiempo, en realidad fue bastante complejo el inicio de tener que viajar todos los días y tener que ir conociendo la comunidad y empezar a ejercer allá. Entonces, eso hizo que tuviese en realidad poco tiempo. Y en realidad que de todos modos tengo poco tiempo. Porque como ven, esta es la misma casa de siempre. Entonces, cuando tengo la oportunidad de venir a la capital, a Santiago, me vengo y aprovecho de hacer muchas cosas porque vivo en un pueblo en el campo, en realidad, entonces siempre se necesita viajar para hacer trámites, que sé, cosas que allá no se pueden hacer porque no existen alternativas. Y bueno, el tema es que ahora, como yo les digo, me encuentro ya trabajando allá de lleno, viviendo allá, ya no estoy viajando todos los días porque se arregló la casa, aunque no totalmente, pero el tema es que ahora quise aprovechar esta oportunidad para poder grabar un nuevo video. Y no quiero alargar más el cuento porque no es la idea, sino hacer una nueva preparación y aprovechar también la oportunidad de inaugurar este bello delantal que me regalaron unas amigas cuando me hicieron la despedida en la parroquia donde estaba acá muy cerca de la casa. Así es que gracias a la señora Lili y a la señora Pamela que me hicieron este regalo. Ahora entonces yo les cuento cómo vamos a hacer este dulce de membrillo. Lo primero es tener una buena cantidad de membrillos. Acá en Chile, por lo menos, yo no sé si será fruta de muchos otros países, pero en Chile, por lo menos, es un fruto muy duro y fragante. Entonces, el lugar donde se encuentran las pepas es prácticamente un hueso, literalmente, es muy duro. Entonces, bueno, lo primero será pelar los membrillos y cuando se les tenga, cortar en trozos relativamente pequeños para echarlos a hervir con agua helada, sin azúcar. Y luego de hervidos, recién se cuelan. Ese jugo, obviamente, que sale de ahí se podrá ocupar para beber, solo basta endulzarlo, pero es muy sabroso. Y toda la cantidad de membrillo cocido que salga se pasa por una mini pimer y se pesa. Entonces, de acuerdo a la cantidad que tengamos de puré de membrillo, por decirlo así, vamos a poner una cantidad de alulosa, ¿verdad? Y la vamos a dejar reposar una hora por lo menos y con el jugo de un limón y luego se va a cocer a fuego medio el tiempo que sea necesario. Normalmente dura entre 40 o 50 minutos la cocción hasta que ya da punto. Da punto cuando se pone espeso y ahí ya está, digamos, listo como para poder envasar, poner en un molde, porque por lo menos a mí me gusta, digamos, como cuajado, por decirlo así, ¿ya? Existen también versiones en las que tiene más una consistencia parecida a la mermelada, un poquitito más espesa que la mermelada. Pero bueno, vamos entonces a comenzar a trabajar pelando estos membrillos y sacando todo lo que se vaya a utilizar para cocer. Entonces, cuando ya haya hecho ese proceso, nos volvemos a encontrar. Ya, aquí tenemos
los trocitos de membrillo. Esto en realidad es muchísimo, yo no sé si me cabrá todo en esta olla y si no va a tener que hacerlo en dos partes. Pero bueno, el tema es que nosotros ahora tenemos que echar a cocer los membrillos en agua fría. Y lo que se hace es ponerle agua hasta que quede solamente cubierto. Y demora alrededor de 10-15 minutos en cocerse. Y como les decía, se pone sin azúcar, solamente el membrillo y el agua hasta que quede cubierto. Entonces vamos ahora a poner el agua para poder cubrir nuestra preparación y así dejarlo cociendo. Solo cubrir con agua. Y vamos entonces a poner temperatura media, de modo que comience a hervir rápido y como les digo en 10-15 minutos está listo. Ahí con un cuchillo nosotros cuando vemos que el fruto está tierno, basta. Bien, ya están blandos los trozos de membrillo porque el cuchillo entra con toda facilidad en todo lo que están encima y obviamente los que están por debajo se encuentran ya bien cocidos también. Vamos ahora entonces a quitar el agua y a dejar que se enfríe para poder generar el puré de este membrillo. Bien, ahora que ya se enfrió el membrillo, vamos a molerlo. Yo voy a usar la mini pimer, pero también se puede hacer con un moledor de papa o con un triturador, ¿no es cierto? Y también incluso se puede pasar por sedazo. Lo que sea en realidad más rápido. A mí me conviene hacerlo con la mini pimer. La idea es hacer un puré de membrillo. Bien, ahora que hemos terminado de pasar por la mini pimer el membrillo y ya tenemos el puré, ahora lo vamos a pesar porque dependiendo de lo que pese es la cantidad de alulosa que vamos a poner. Siempre se utiliza por ejemplo con el azúcar la misma cantidad de puré de membrillo con la misma cantidad de azúcar. En el caso de la alulosa, como nosotros sabemos que una taza de azúcar es media taza de alulosa, por lo tanto usaremos la mitad. Salió un poquitito más de 1,5 kilos de puré de membrillo. Bastante. Entonces con el cocido se perdieron, por decirlo así, 200 gramos. Casi 200 gramos. Bien, entonces vamos a ponerle 800 gramos de alulosa. Vamos a pesar acá entonces la alulosa para mezclar. Se supone que aquí debiese haber medio kilo. Y hay un buen poco más. Y como esta estaba ocupada, ahí está.
800 gramos entonces que vamos a mezclar con el puré de membrillo y le vamos a poner también jugo de un limón. Bien, entonces el jugo de un limón. Esto lo que hace es activar la pectina de la fruta y entonces provoca que sea más fácil que cuaje, que espese. Yo voy a revolver hasta que esté completamente mezclado. Y ahora comenzó lo bueno. Por lo general, yo después de... A ver, el proceso completo. Se pelan los membrillos, se echan a cocer con el agua fría, pero solamente que cubra. Luego se cuela el agua, se deja enfriar, se pasa por la mini primer o por una prensa papa o por un moledor. Y luego se pesa para poder poner la mitad del peso del membrillo en alulosa. Normalmente yo dejo que repose una hora con la mezcla de alulosa y con el jugo del limón, de un limón. Digamos, ya si es más de 1 kilo de membrillo, debiese usarse un limón relativamente de un tamaño mediano. Pero ahora yo no voy a esperar la hora, sino que voy a comenzar a cocinar de inmediato. Y como les decía, hay que estar más o menos unos 40-50 minutos dependiendo de cuando dé punto. Y sí hay que tener mucho cuidado, mi mamá no nos permitía a nosotros mirar cuando hacía el dulce de membrillo, porque cuando empieza a hervir es igual que un volcán y en algún momento al explosar salta, igual como si fuese por ejemplo el plástico caliente y a uno le puede golpear la mano, digamos esa lava, por decirlo así. Entonces por eso es importante tener una cuchara larga y poder estar revolviendo de modo que no se queme abajo, porque como se va caramelizando el azúcar y en este caso la alulosa, entonces por eso es importante de dejar que siempre se esté revolviendo para que de este modo entonces no se pegue. Y eso también evita que esté permanentemente los borbotones que salen como de lava, que no lleguen a botar hacia afuera de la olla. La olla está prácticamente un poco más arriba de la mitad. Si la de ustedes está mucho más sobrepasada, deben usar una olla más grande, más alta. Ahora paciencia, solo hay que revolver. Llevo 1 hora revolviendo de manera constante y ya veo que va a estar en su punto, y es cuando uno revuelve y pasa la cuchara por el costado y no se devuelve tan fácilmente. Lo otro también infalible es que la cuchara quede parada, pero todavía le falta un poquito. Se pone muy pesado realmente, y como hay que estar revolviendo todo el tiempo, la verdad es que cansa. Yo gracias a Dios que puedo usar ambas manos indistintamente. La cuchara ya queda parada, por lo tanto está en su punto. Y el volcán ya no es capaz de botar hacia afuera de la olla los borbotones. Me quemó varias veces, sí, pero solo un poquito nada más, de una gotita, digamos, no fue un montón, por decirlo así,
de dulce. Vamos ahora entonces a vaciar. Yo lo voy a poner en este molde al que le puse papel mantequilla, que es para que se pueda desmoldar después más rápido. Si ustedes se dan cuenta, el color no es el mismo que tiene el dulce membrillo cuando se hace con azúcar, porque toma un color caramelo más fuerte. En cambio, con alulosa, como yo lo hice, el color es más bien miel. Esto no solo hay que dejarlo enfriar, sino también reposar. El ideal son 24 horas. Me dio entonces para este molde completo y 2 pocillos. Así que ahora simplemente los vamos a dejar enfriar y luego dejarlo reposar el máximo de tiempo para poderlo desmoldar y ver el resultado. Bien, llegó la hora de la verdad. Como recordarán, eran 2 pocillos, ¿no es cierto?, los que logré tener con el dulce de membrillo, y como les decía, el tono es un poco más claro que el dulce de membrillo con azúcar porque se carameliza más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vaciar sobre esta bandejita. Vamos a quitar el papel, que sale bastante fácil. Eso sí, es que como una parte quedó debajo. Eso es. Las manos para no quedar pegajoso. Eso sí que igual lo voy a ubicar en el centro de la bandejita. ¿Se dan cuenta? Miren, qué belleza. No solo queda bonito, sino que también muy rico. Vamos ahora entonces a trozar un poquitito nada más. Oh, pero es literalmente como una mantequilla. ¿Alcanzan a ver la textura? Ahí está. Yo lo voy a probar así, pero la verdad es que el dulce de membrillo, al menos aquí en Chile, no solo en el campo se usa como postre, sino que para nosotros es la combinación más exquisita, es un pan tostado con mantequilla y más encima dulce de membrillo. Está exquisito, una suavidad que ni les cuento. Entonces, por ejemplo, miren, yo aquí puedo, para que vean lo suave que está. Entonces, si yo le quiero poner al pan, ven cómo está ahí aplastado, queda perfecto. Bueno, me despido de ustedes disfrutando esta exquisitez y les invito a que lo preparen porque de verdad que está increíble. Es una muy buena receta y espero que nos veamos pronto, pero tener la oportunidad de grabar una nueva receta lo antes posible. Que esté muy bien entonces. Chao.